La Voz del Derecho presenta Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad. Enviamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Vamos a seguir en este programa de debates constitucionales con el tema de la semana pasada, el de las consultas populares, a raíz no solamente de un fallo de la Corte Constitucional al respecto, sino de fallos inclusive contradictorios del Consejo de Estado en la misma materia. Y a propósito de la consulta que se llevó a cabo después de ese fallo de la Corte Constitucional el 21 de octubre de 2018 en el municipio de Fusagasugá, el pasado domingo. Esa consulta se llevó a cabo con el objeto de determinar si se debían adelantar en la zona del Sumapaz actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, fracking, producción de hidrocarburos y minería a gran escala. Según los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, hubo 202 votos positivos y 39.175 votos negativos. Se pasó el umbral, es decir, la votación mínima en cualquier sentido, que era de 34.846 votos. Para la fecha en que la Corte Constitucional profirió la sentencia de unificación, 11 de octubre de 2018, que al parecer, porque no estamos muy seguros, ahora lo veremos, cambió la jurisprudencia sobre esta modalidad de participación, la consulta ya estaba convocada. La providencia recayó, la de la Corte, sobre un caso concreto, aunque en cuanto fallo de unificación, es la sentencia SU 095, hizo unas afirmaciones generales, una especie de obiter dicta en algunos aspectos. Hasta el momento en que les hablamos, no se conoce el texto final de la sentencia. Lo que tenemos es un comunicado de la Corte Constitucional, el número 40, no hay un texto de sentencia y el comunicado, como ustedes saben, no tiene fuerza jurídica alguna. Pero según se indica en ese comunicado, vamos a leer algunas de las expresiones de la Corte. Los municipios carecen de competencia para decidir sobre si se exploran y explotan o no las minas o el petróleo, pues ello corresponde, dice la Corte, a las autoridades nacionales. La Corte consideró que, siendo los recursos del subsuelo de propiedad del Estado, y así lo dice realmente la Constitución, el reconocimiento de las competencias constitucionales nacionales sobre el uso del subsuelo y la explotación de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado implica, dice la Corte, esta es la conclusión de esa norma constitucional, la conclusión que saca la Corte y que es discutible, implica, dice la Corte, que este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito. No obstante, según el texto del comunicado, la Corte manifiesta también, leo entre comillas, asimismo, la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho de participar en la toma de decisiones que los afecten, cuando en su territorio se adelanten actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en aras de proteger sus intereses ambientales, sociales y económicos. Hasta ahí una de las partes del fallo que aparece en el comunicado y que no fue destacada por los medios de comunicación. Entonces vamos a esperar qué dice finalmente el fallo. Yo creo que es indispensable manifestar que al menos si miramos esos dos aspectos hay una especie de contradicción en la misma sentencia de la Corte. Habrá que ver cómo se resuelve, porque si al pueblo lo pueden convocar, que es lo que dice la Corte Constitucional, entonces pues de algo habrá de servir lo que el pueblo diga, en uno o en otro sentido. Habrá de tener algún efecto. Las normas estatutarias dicen que tiene efecto
vinculante lo que diga el pueblo en la consulta. Y hay una teoría además que la Corte Constitucional tiene desde hace mucho tiempo, que es la del voto útil. Para algo tendrá que servir ese voto de los ciudadanos. Pero bueno, no quiero profundizar, les voy a presentar a quienes hoy nos acompañan en la mesa de La Voz del Derecho. Está la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas. Bienvenida, doctora Dione, profesora de Derecho Constitucional, politóloga, quien nos acompañaba también en la oportunidad anterior y dijo cosas muy importantes sobre este tema. Doctora Dione, un saludo cordialísimo. Muchas gracias, querido doctor José Gregorio. Siempre es un gusto estar en los micrófonos de La Voz del Derecho en este magnífico programa de debates constitucionales con un tema de tanta importancia, y qué alegría que dediquemos un segundo programa, porque eso ratifica el compromiso que tiene La Voz del Derecho con la Constitución del 91, con su espíritu, con su esencia, y además su compromiso personal y profesional con la defensa de esa Constitución del 91. Cuando hablamos sobre este debate de consultas populares, nos estamos enfrentando quizá a la médula de la Constitución, porque resulta que la Constitución del 91, a diferencia de la Constitución de 1886 con sus numerosas reformas a lo largo de 100 años, es una Constitución participativa. Y participativo quiere decir, no, doctor José Gregorio, un requisito formal en donde yo reúno a la comunidad y le informo sobre algo que yo voy a hacer. No, la participación es una participación con decisión, porque se deriva de un mandato que tenemos en nuestra Constitución, que es la soberanía popular en el artículo 3º. Realmente el pueblo es el mandante más importante que tiene el Estado colombiano, es el constituyente primario, pero también es la fuente para el poder constituido, que esos son los conceptos importantes para nuestros estudiantes, para nuestros profesionales del derecho y de la ciencia política y de otras profesiones. Entonces, toda esta creación jurídica que tenemos en Colombia se deriva, además de un movimiento juvenil llamado la Séptima Papeleta, que quería cambiar las cosas en un momento bastante controversial, difícil, claro, caótico que tenía nuestro país, y esa Constitución llega con una promesa realmente de transformación y cambio, y todos estos temas que vamos a analizar en este programa magnífico tienen que ver con eso, cómo defendemos ese espíritu, esa esencia de nuestra Constitución del 91. Una de sus características primordiales es una democracia participativa, la nuestra. Eso tiene mucho significado. Así no somos solamente una democracia representativa. Sabemos muy bien, hay dos tendencias en la historia de la política y también del derecho, en la historia del Estado. Allá, yéndonos a la polis de los griegos, teníamos la democracia participativa, que era la democracia directa, que se llamaba. Los ciudadanos en la polis tomaban decisiones. También en Roma. Pero posteriormente, cuando se fueron complicando las cosas, entonces se pasó a la democracia representativa, elegía el pueblo a unos representantes y esos representantes tomaban a nombre del pueblo todas las decisiones. Nuestra Constitución de 1886 era básicamente representativa. La Constitución de 1991 es participativa, es de democracia directa y algún efecto tiene que tener eso. Doctor Rodrigo Negrete Montes, bienvenido. Muchas gracias, doctor Gregorio. Muy gentil la invitación a participar en el programa, acompañarlos efectivamente en este debate tan importante en el país, tan actual, donde efectivamente está, yo diría, por medio de la Constitución política, el principio democrático que está en el artículo primero de la Constitución vigencia política, democrática. La vigencia democrática, la competencia, digamos, esa tensión nación, entes territoriales, el tema de la autonomía territorial, la participación ciudadana, la naturaleza, que es importante porque en este debate está de por medio de la naturaleza, y también la defensa de las formas de vida de nuestras comunidades locales, que digamos, están empeñados en que el extractivismo no los desplace, que no les cambie, que no los deteriore, que no los haga salir de su territorio y cambiar lo que son. El doctor Negrete es abogado de una universidad pública, la Universidad de Cartagena, es asesor en temas ambientales, apoya procesos comunitarios en defensa del territorio. En particular, ha defendido las consultas populares, ha participado en los procesos relacionados con varias de ellas, fue asesor del Ministerio de Ambiente, también de la Contraloría General de la República, de la CAR, del BID,
del PNUD, en fin, el doctor Negrete sobre estas materias tiene mucho que decirnos y por eso lo hemos invitado aquí a La Voz del Derecho. Yo quiero comenzar por la doctora Dione Alexandra, quien quiere formularle algunas inquietudes al doctor Negrete desde su punto de vista. Bueno, de verdad que es un gusto ver al doctor Rodrigo Negrete en este programa, porque conozco de sus calidades humanas y profesionales. Tuve la fortuna, doctor José Gregorio, de conocerlo a mi paso por la Secretaría Distrital de Ambiente, él trabajando en los temas de minería precisamente, y en mi caso gerenciando el Programa Distrital de Recuperación de Espacios del Agua de Bogotá. Y él ha puesto en su intervención inicial el acento sobre el cuidado ambiental. El artículo 8 de nuestra Constitución del 91 nos dice que es un deber del Estado, y cuando nos dice Estado no se refiere únicamente a gobierno, se refiere a la población, se refiere a los empresarios, se refiere a las comunidades organizadas, se refiere a las universidades, se refiere a los medios de comunicación. Es una responsabilidad de todos el cuidado del patrimonio cultural y las riquezas naturales que tiene este país. Eso es una obligación para todos. Hay una cosa, sí, que en desarrollo de una función que tenemos también pedagógica aquí en La Voz del Derecho, hay que decir que el Estado es una organización política de una sociedad en un cierto territorio. Uh-huh. Como organización política del Estado, es el artículo 8 que cita la doctora Dione, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Pero cuando dice que son riquezas culturales y naturales de la nación, no nos está diciendo que una parte del Estado, que es el aparato directivo a nivel nacional, sea el único que tiene esta función. No, esta función la tienen todos los entes estatales, todos los que hacen parte o hacemos parte de la organización, porque nosotros, los miembros del pueblo, aunque no desempeñemos ningún cargo público, somos parte del Estado como organización y tomamos decisiones, tenemos derechos políticos y uno de los derechos políticos es precisamente el de participar en este tipo de consultas. Doctor Negrete, frente a lo que decía la doctora Dione, ¿cuál es su concepto básico? No, de acuerdo. Y es evidente que hay una responsabilidad compartida pero diferenciada entre el Estado, conformado bien como usted dice, y nosotros como ciudadanos, que además nos lo reitera en el artículo 95 en el numeral 8, ¿cierto? También tenemos un deber de protección ambiental nosotros como ciudadanos. Entonces, digamos, es una sumatoria de esfuerzos donde todos tenemos que articularnos, cohesionarnos y trabajar en defensa de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza además. Pero yo quiero agregar otro elemento que tiene que ver con el tema de nación. Estamos usando un concepto reduccionista de nación para considerar que la nación solamente es el gobierno nacional. Y en esa lectura, entonces, el gobierno nacional es el que toma decisiones en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, y además impone esas decisiones en los territorios, que es parte de este tema, o sea, parte de la conflictividad que se ha generado en el país, asociado al tema del extractivismo, a la locomotora minero-energética, tiene que ver con la forma como se otorgan los títulos mineros y los contratos petroleros en el país. Decisiones en Bogotá entre una agencia nacional del gobierno con una empresa sin informar a las comunidades, sin informar a los municipios, sin consultar los planes de ordenamiento territorial, sin consultar los planes de desarrollo municipal, y sencillamente esa decisión incluso cambia los usos del suelo, incluso desplaza comunidades porque además está totalmente documentado, deteriora gravemente el ambiente. Entonces, por supuesto, ante esta situación y todo ese crecimiento, digamos, incontrolado que se generó de la minería y de los hidrocarburos en el país, sobre todo a partir del año 2001, después del Código de Minas, pues han puesto a las comunidades a reaccionar. Las comunidades sienten una grave afectación. Claro que antes teníamos minería, claro que antes teníamos hidrocarburos, más de 100 años, pero se exacerbó el conflicto porque también crecieron de manera descontrolada estas actividades. O sea, se perdió el rigor de la licencia ambiental, se facilitó la titulación minera, se facilitó la titulación petrolera, se crearon agencias para que muy rápidamente resolvieron esas peticiones de 2003, 2011. Licenciamiento express. Licenciamiento express, que de hecho lo tenemos demandado, ese decreto del año 2014. Entonces, parte del tema es que la gente siente una presión, además ve los espejos, ve La Guajira, ve Cerro Matoso en Córdoba, ve el centro del Cesar, ve Puerto López, Puerto Gaitán, ve el Putumayo, ahorita la presión también de las empresas chinas en el Caquetá, y no quieren eso en su territorio, y además legítimamente no quieren eso en su territorio. Y lo que hacen es uso de mecanismos democráticos. O sea, no se están haciendo ni siquiera vías de hecho, aunque inclusive
con toda esta presión, donde ha habido incluso muertos en estas protestas, como ocurrió en el Caquetá, las personas acuden a los mecanismos democráticos, mecanismos de la Constitución, de la ley, mecanismos que la misma Corte Constitucional abrió las puertas. Recordemos, en 2016 la Corte dijo que se podía hacer consultas populares, que se podían prohibir la minería mediante acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y en el ordenamiento del suelo. Entonces la comunidad está haciendo uso de esos mecanismos democráticos porque además es una vía legal, constitucional, pero además tampoco le han dejado otra forma de defenderse porque no los consultan para tomar decisiones. Y lo hace la comunidad de buena fe, claro, sobre la base de una jurisprudencia. Aquí hemos sido críticos. Yo fui magistrado de la Corte Constitucional, pero con todo respeto no vacilo en hacer referencia a situaciones que realmente preocupan, como es el hecho de que se cambie de jurisprudencia en materias tan graves y tan delicadas de una manera tan fácil, tan sencilla, tan expedita. Porque los cambios de jurisprudencia sorprenden muchas veces a las personas que vienen actuando de buena fe. Y quiero observar además una cosa respecto a lo que manifiesta el doctor Rodrigo Negrete. No se trata solamente de que el gobierno nacional tome las decisiones, no, es una agencia, la Agencia de Hidrocarburos, que no hace parte del gobierno. El gobierno nacional está compuesto por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Las agencias son entes puramente administrativos y entonces estamos dejando en cabeza de entes nacionales administrativos la toma de decisiones por encima de decisiones del pueblo que, como decía la doctora Dione, es el titular de la soberanía. Doctor, pero continúe, doctor. Y además esas agencias son las que están administrando los minerales, el crudo y el gas que están en el subsuelo. Entonces, mire cómo del Estado colombiano. De acuerdo, artículo 332 de la Constitución Política. Pero otro elemento importante, entonces pensamos en el subsuelo y lo fraccionamos del suelo. No lo manejamos como una unidad funcional, sí, sino una cosa es lo que está arriba, otra cosa es lo que está abajo. Lo que está arriba lo manejan los municipios, lo que está abajo lo maneja la nación a través de estas agencias. Pero además se nos olvida que en el subsuelo, por ejemplo, hay aguas subterráneas. O sea, hay recursos naturales renovables esenciales para la vida, como el agua subterránea, hay organismos. Entonces, esa división también que de alguna manera nos metieron en la cabeza, es como el tema del páramo. El páramo existe si está delimitado. Si no está delimitado, no existe. Entonces, es preocupante realmente, digamos, que caigamos en ese juego como de el suelo es una cosa, el subsuelo es otra cosa, entonces separemos y hay competencia. Y casi que todo se ha traducido a una discusión de competencia. Nación, municipios. No, el tema no es exclusivamente competencia. Por supuesto que es un elemento importante, pero ahí está de por medio la vida de las personas. Es que allí en el territorio habitan personas. En el territorio, por supuesto, está conformado por la naturaleza. Entonces, y esas personas tienen derecho a decidir qué quieren. La Corte ha reiterado más la participación activa y eficaz de las comunidades, la participación activa y eficaz de los entes territoriales en estas decisiones, y eso no se cumple. Entonces, cuando más nos dicen, no más consultas populares hasta que se pida una ley por parte del Congreso que regule el mecanismo, entonces nosotros decimos, bueno, entonces tampoco más títulos mineros ni contratos petroleros, que son los que se materializan en el territorio y son los que están exacerbando esta conflictividad. Claro. Pero desde la academia podemos, y esa es la función nuestra, y la función de los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación que tienen por objeto discutir los temas jurídicos, como pasa con La Voz del Derecho, pues nosotros tenemos una función muy importante y ante la posibilidad, ya ordenada por la Corte, de que el Congreso de la República se pronuncie, expida una ley al respecto. Ojalá no se les va a ocurrir reformar la Constitución para derogar estas normas sobre participación. Cuidado, sí. Bueno, pues nosotros tenemos mucho que decir y se lo decimos a la Corte Constitucional para la redacción del fallo final, porque hasta ahora tenemos un comunicado. Creemos que debe tener en cuenta las normas constitucionales y mirar, como siempre lo ha dicho la Corte, a la Constitución como un todo, como un sistema. Como un sistema. Esto no es cuestión de pegarse de un solo artículo de la Constitución para sacar conclusiones. Y tenemos de otro lado al Congreso. Y al Congreso de la República también le estamos diciendo, ojo, tenga en cuenta estos preceptos constitucionales cuando dicte la ley correspondiente. Doctora Dione. Sí, y en eso tiene que prevalecer el interés general, mi querido doctor José Gregorio, querido doctor Rodrigo Negrete y queridos oyentes, queridos seguidores de La Voz del Derecho. Aquí hay que tener mucho cuidado
porque los lobistas de las multinacionales, que son en su mayoría quienes hacen la explotación y extracción de nuestros recursos mineros y petroleros, pues estarán bastante preocupados, porque esta persecución que se está adelantando en este momento y hace tiempo ya sobre la consulta popular tiene nombre propio. La consulta popular se volvió la piedra en el zapato, como también la consulta previa y el consentimiento libre e informado en el caso de comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, afrodescendientes, para que esa locomotora minera y petrolera a la que se refiere el doctor Rodrigo, pues sencillamente arrase con la naturaleza. Y aquí tenemos que recordar ¿qué es Colombia? Artículo 1 de nuestra Constitución. Colombia es un país, es una república unitaria organizada en forma descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Esto es muy importante. Tal vez no lo hemos entendido suficientemente bien y sobre todo no lo hemos entendido en el nivel central. Tal vez en Bogotá, en nuestras instituciones, en nuestros escritorios, ya sean las 72, ya sea alrededor de la Plaza de Bolívar, ya sea en la zona de San Victorino, en todos los epicentros donde se manejan las decisiones políticas del país, no hemos entendido, doctor José Gregorio, que nosotros en la Constitución del 91 aceptamos resultado de una evolución histórica también. Recordemos, desafortunadamente, en esta sesión de hoy, a Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado, quien fuera asesinado al frente de la universidad donde dictaba clase, en la Sergio Arboleda, fue en buena parte el padre del Acto Legislativo 01 de 1986, que fue el antecedente más importante de la Constitución del 91, donde se introduce la figura de la elección popular de los alcaldes. Y quería la elección de jueces. Claro, imagínese usted, qué interesante. Era un verdadero progresista, Álvaro Gómez Hurtado, un señor de una visión absolutamente, podríamos decir, de avanzada. Álvaro Gómez, cuánta falta nos ha hecho en el país, porque este personaje entendió que una de las maneras realmente de resolver la conflictividad social que venimos acumulando tantos años, era justamente creando unos espacios e instancias y mecanismos, doctor José Gregorio, que le permitieran al ciudadano acceder al poder, al ejercicio del poder. Y por eso surge la descentralización. La descentralización surge con la idea de entregar competencias, funciones, recursos, autonomía política, administrativa, financiera, económica, incluso, doctor José Gregorio, tributaria, porque es que el problema del catastro rural, sin entrar en esos detalles, pero claro, cuando nos dicen no es que los municipios están desfinanciados, son inviables financieramente, les dice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a muchos de nuestros municipios de Colombia, pues lo que no se dice es que el catastro rural hace 30 años no lo actualizamos y por eso los municipios no tienen cómo responder. Claro. Pero el esquema de descentralización, de autonomía territorial, nos dice, mire, los alcaldes, los gobernadores y desde luego, y antes que nada, los pueblos, las poblaciones, tienen un poder y ese poder está ratificado. Y tienen derechos. Y tienen derechos, exactamente, la Constitución por supuesto. expresamente señala que departamentos, municipios, entidades territoriales en general tienen verdaderos derechos, desde derechos luego, de índole constitucional. Claro, doctor José Gregorio. Y lo último que quisiera decir en esta intervención es el régimen municipal colombiano, sustentado en la Ley 136 del 94, el tema del ordenamiento territorial que ya el doctor Rodrigo Negrete explicaba, la Ley 388, la Ley de Ordenamiento Territorial. Todas las normas que tenemos en Colombia lo que hacen es afianzar ese principio de autonomía territorial. La decisión sobre los usos del suelo está en cabeza de los municipios, de los departamentos. Nosotros no podemos y tampoco podemos dividir lo que naturalmente es una conjunción. No podemos dividir el suelo del subsuelo. Eso en ninguna cabeza cabe. Entonces, realmente acá lo que tenemos que recordar es nuestra Constitución del 91, que es el pilar, ¿cierto?, sobre el cual están cimentados todas las normas, toda la jurisprudencia, todas las decisiones que se adoptan en Colombia. Es nuestra Carta Magna y pues sobre ella es que tenemos que tomar decisiones. Y en ese sentido no, es preocupante realmente la posición de la Corte Constitucional en este reciente fallo. Es preocupante porque si uno lee realmente el contenido, por lo menos de estos comunicados que han salido, estamos aislándonos muchísimo del sentido que tiene nuestra Constitución, tanto en el espíritu de la democracia participativa
participativa como en la soberanía popular, en la autonomía territorial que le asiste a los gobiernos locales y a los territorios, y lo que tiene que ver con la prevalencia del interés general. Pero, doctor José Gregorio, quiero de verdad darle la bienvenida. Iba a darte paso precisamente para que nos presentaras a otro de nuestros invitados en la mañana de hoy. Tenemos el gusto de contar en esta mesa con Jorge Mario Torres. Jorge Mario fue uno de los promotores de la consulta popular en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, con el que entramos precisamente en materia en este programa. Esa descripción que nos hizo el doctor José Gregorio, esos votos tan importantes, porque la comunidad de Fusagasugá nos dio una lección el pasado domingo de dignidad, de grandeza. Superaron el umbral en casi 5.000 votos. Lejos de todas las prevenciones que la gente tenía por la situación precisamente que se acababa de suceder, pues Fusagasugá arrasó en las elecciones y nos mostró un gran ejemplo de organización popular, y un alcalde, Luis Cifuentes, que entre otras cosas estuvo consultando al doctor José Gregorio. Así es. Conversando sobre el tema y lo sorprendió el fallo de la Corte Constitucional. Claro. El alcalde quedó en principio pues sin saber qué iba a hacer. Tenía una consulta convocada previamente, tenía un acto administrativo en cuyo favor obraba la presunción de legalidad y tenía unos datos de los medios de comunicación acerca del fallo de la Corte. Muchos medios de comunicación transmitieron algo erróneo porque manifestaron: en adelante no se pueden hacer consultas populares. E inclusive el Consejo de Estado suspendió, como el doctor Negrete lo sabe, otra consulta popular en el municipio de San Bernardo, ¿verdad? San Bernardo, sí, claro. Bueno, pero se llevó a cabo la consulta en el municipio de Fusagasugá con gran éxito, como dice la doctora Dione, más del 99% de la votación en contra del fracking, de la exploración que conspire contra los derechos del pueblo, contra su interés en la zona del Sumapaz. Pero bueno, de esto... Sí, entonces tenemos invitado a Jorge Mario. Jorge Mario es presidente del Comité Promotor Fuerza Verde Ciudadana, que fue precisamente la organización abanderada de la consulta popular en Fusagasugá. Y quiero de verdad saludarlo con mucha alegría porque, entre otras cosas, tuve la fortuna de tenerlo en mi clase de Constitución, creo, de Constitución Política. Es politólogo, ¿no? Él es promesa del derecho. Muy pronto se va a recibir también como abogado javeriano, mi doctor José Gregorio. Muy bien. Qué alegría. Y bueno, pues entonces, miren ustedes qué bueno, porque es un líder juvenil, es una persona joven que está precisamente lo que yo les digo a ellos en las clases. Estos son los hijos de la Constitución del 91 que la entienden muy bien porque crecieron en ella, se educaron en ella, fueron muchos personeros estudiantiles, consejeros estudiantiles, o sea, desde muy niños estaban en la participación ciudadana en muchos espacios. Estaban basados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Exactamente, además. Bueno. Entonces, Jorge Mario, de verdad bienvenido, 1000 felicitaciones en nombre de esta generación importante de la voz del derecho que la preside el doctor José Gregorio, que como tú sabes es un ícono para todos nosotros, y qué alegría que pues nos acompañes y nos cuentes de esa experiencia. Cuéntanos un poco, ilústranos de cómo fue ese ejercicio organizativo, el respaldo que tuvieron en el alcalde, los obstáculos que tuvieron que sortear, cómo está la comunidad, qué retos en este momento se enfrentan de cara a la implementación de esa voz contundente que ha tenido la ciudadanía el pasado domingo. Gracias, Diony. Pues buenos días a Diony, al doctor Negrete, al doctor José Gregorio, admirado por un montón de personas que estudiamos el derecho y por la ciudadanía en general. Un saludo cordialísimo, bienvenido a este programa. En Fusagasugá también tiene sus admiradores, doctor José Gregorio. Gracias. La experiencia de la consulta popular de Fusagasugá fue muy bonita, empezando porque la consulta popular se llevó a cabo por una orden judicial, por el tribunal, en cumplimiento de una acción de tutela. Y resulta que, en principio, esa acción de tutela la hizo una niña de 20 años que está en 7º semestre de Derecho en la Universidad Libre.
Entonces, eso demuestra la potencia de la consulta popular de Fusagasugá. Obviamente nosotros los promotores pues no teníamos el dinero para pagar abogados. Y la nieta de una de las promotoras más importantes, la nieta de Patricia Rodríguez, que se llama María José, con ayuda de sus profesores allá en la Universidad Libre, en 7º semestre hace la tutela, que quedó excelente, y tenemos consulta popular. Eso era lo que quería el constituyente del 91, Claro, así es. que mediante un instrumento como la acción de tutela, que es informal, que está a disposición de cualquier ciudadano sin necesidad de abogado ni nada, que mediante ese instrumento se defiendan los derechos, y en este caso los derechos de todas las personas que hacen parte de la comunidad en el municipio de Fusagasugá. Yo quiero agregar algo, Jorge Mario, me permites, y es que es lo siguiente, es que el gobierno nacional desde octubre del año pasado bloqueó las consultas populares, no las volvió a financiar, no volvió a transferirle recursos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso llevó a que más de 15 consultas populares no se realizaran en este año. Fusagasugá, gracias a esa tutela, logró que se hiciera la consulta. Igual San Bernardo, fue una tutela la que le ordenó el Ministerio de Hacienda que hiciera la transferencia de recursos a la Registraduría. Pero el Consejo de Estado revocó la decisión del tribunal. Suspendió entonces la de San Bernardo, la de Fusagasugá siguió adelante, pero es importante eso porque otras tutelas fracasaron en ese intento de que el gobierno hiciese la transferencia de recursos, entre ellos la de Córdoba en el Quindío. Entonces, y la Macarena, Granada en el Meta, todas tienen tutela, es impresionante, se activaron 2 mecanismos, la consulta popular y las tutelas, unas a favor, otras en contra, pero importante lo que Jorge Mario señala, fue una tutela la que le ordenó al gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, que hiciese la transferencia. O sea, un año después de la última consulta popular, volvimos a tener otra consulta popular, que de acuerdo a cómo vamos, parece ser la última, por lo menos para estos efectos, ¿no, Jorge Mario? Jorge Mario, una pregunta. Cuando ustedes recibieron la noticia, esto fue objeto de una difusión por los medios que parecía orientada de una manera apocalíptica a acabar con las sentencias. Realmente yo tengo mucho que decir sobre la manera como se informó respecto de este fallo, como si el fallo de la Corte hubiera implicado una disposición general y obligatoria inmediatamente. ¿Qué pasa con las consultas anteriores? Cuando ustedes recibieron que habían sido convocadas, cuando recibieron esa noticia, ¿qué hicieron? La noticia del sentido del fallo. De la Corte San Constitucional. Y la de San Bernardo, fueron dos noticias. No, ustedes. La noticia del fallo de la Corte Constitucional, que fue la que preocupó al alcalde. Primero, tomarlo con mucha cautela y no ayudar a difundir. Y en segundo lugar, empezar a explicar. Es muy difícil tener que salir a la calle como promotores y tener que explicarles a las personas la diferencia. Que lo que se iba a hacer no era ilegal. Exactamente. Y tener que explicarle a una persona de a pie la diferencia entre una sentencia tipo T y una sentencia tipo C, y que es un precedente jurisprudencial. Entonces, porque nosotros como promotores además teníamos un deber ético de decir la verdad. Ahí estaba mi preocupación. Entonces, yo me imagino que durante el sábado anterior, hoy hace 8 días, ustedes tuvieron mucho trabajo con eso. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Tenían el comunicado de la Corte ya? Porque el comunicado de la Corte se demoró, pero no sé si el sábado ya estaba. El sábado estaba el auto del Consejo de Estado que revocó la de San Bernardo, que salió el viernes a las 6 de la tarde. O sea, ese auto sale en una hora específica para que no se puedan interponer recursos, y en fin de semana afecta la consulta de Fusagasugá, que viene en 2 días. Jorge Mario, ¿qué papel juega el alcalde municipal en este proceso? El alcalde municipal para muchos jugó un papel fundamental, porque si bien la consulta se hizo por orden judicial, el alcalde no fue ningún obstáculo y en buena medida fue un apoyo gigante para la consulta, invitando a votar a las personas, a los ciudadanos. Su deber como alcalde, digamos que lo cumplió a cabalidad, y su deber democrático como ciudadano sobre todo también, y tuvimos el acompañamiento del alcalde en la mayoría de los espacios. Es admirable realmente, pienso yo, porque 2 noticias, ambas en contra de la consulta, una proveniente ni más ni menos que de la Corte Constitucional, fallo
de unificación de jurisprudencia y otra del Consejo de Estado sobre el municipio de San Bernardo. Pues lo que se habría esperado habría sido una abstención enorme. Y bueno, sí hubo abstención, pero se pasó el umbral. Pero yo quiero también agregar algo, o sea, diferentes personas también fuera de los comités promotores que tuvieron un papel importantísimo. Yo, por ejemplo, hice un audio y un video convocando a votar, diciendo que el fallo no afectaba estas dos consultas, la de San Bernardo y la de Fusagasugá. O sea, movimos, rotamos, hicimos una cantidad de cosas. El programa que hicimos acá, lo difundimos con líderes de Fusa. Eso fue importante, hay que sentir el apoyo desde afuera, todos los comités promotores, la gente, por ejemplo, del Tolima estuvo acompañando a la gente de Fusagasugá. Entonces, digamos, hay una unión, esto nos ha permitido unirnos. Yo he dicho que este es un despertar de la democracia en Colombia, de que la gente sienta que tiene un mecanismo que se apropia y que le permite defender su territorio y sus formas de vida. Entonces, Fusagasugá se convirtió en un gran referente, no solo por el tema de que después de un año se hacía una consulta, sino por el umbral tan alto que teníamos. O sea, ese es el umbral más alto que se requería. 36.000 34.000 algo votos y se lograron 39.000 votos. O sea, esa y Cajamarca en su momento, el 26 de marzo del año pasado, han sido dos hitos inmensos en todo este proceso. Por supuesto, Piedras en 2013 y Tauramena, pero Cajamarca, y se habló incluso del efecto Cajamarca, y Fusagasugá han sido un referente donde nosotros, digamos, nos hemos henchido de alegría, o sea, de orgullo de esta dignidad de estos pobladores de estos municipios. La defensa del páramo de Sumapaz, que está también allí. O sea, la dignidad del ser humano, su derecho a la participación, al voto, a elegir. O sea, yo creo que es importante. Yo creo que es un ejemplo que en Colombia tenemos que seguir. Ahorita que se supone nos cierran las puertas, pero se abren otras. Y no era una desobediencia a ninguno de los dos fallos, porque ambos tenían efectos específicos. Tanto el de la Corte Constitucional como el del Consejo de Estado eran fallos que se referían, aunque el Consejo de Estado previamente había dictado otra sentencia diciendo que era obligatoria la consulta. Sí. Este fallo sobre San Bernardo y el de la Corte Constitucional, también en un caso específico, pues solamente obligan para esos casos específicos, pero además, como decíamos al principio, solo se tiene hasta ahora un comunicado de la Corte Constitucional, no se tiene la sentencia firmada por los magistrados y un comunicado no es obligatorio. Pero además, como también lo manifestábamos antes de que llegara Jorge Mario, realmente la Corte Constitucional en el comunicado tiene dos conceptos contradictorios entre sí. Por una parte, dice que no son competentes los municipios para decidir y que las consultas, por lo tanto, carecen también de competencia, que esa competencia la tienen las autoridades nacionales, pero por otro lado dice, hay que respetar la obligación del Estado de escuchar a los ciudadanos, la obligación del Estado de dar lugar a la democracia participativa, la obligación del Estado de preservar los recursos naturales del subsuelo, pero también de preservar el ambiente sano. Todo lo dice la Corte Constitucional. Entonces, con base en la teoría del voto útil, decimos nosotros, bueno, y entonces, si se va a convocar a la ciudadanía, pero la ciudadanía dice algo y no se le da efecto, pues es contrariar completamente toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Incluso, mi doctor José Gregorio, cuando se está pidiendo al legislador que profundice en este tema, se está desconociendo que tenemos ya unos antecedentes legislativos en la Ley 134 del 94, en la Ley 1757 del 2015, en la misma Ley 99 del 93 que regula el Sistema Nacional Ambiental. O sea, nosotros ya tenemos normas y cualquier tipo de pronunciamiento, por ejemplo, las altas cortes tiene que estar en consonancia con esas normativas colombianas, especialmente cuando nos dice que las consultas populares, en efecto, sus resultados, sus mandatos son obligatorios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero quisiera referirme a esto que ha dicho el doctor Rodrigo Negrete sobre la importancia que tiene la consulta de Fusagasugá y otras en el país. Nosotros vivimos un poco desconectados entre Bogotá y los territorios. Nos parece milagroso abrir la llave, bañarnos, tomar agua, preparar nuestros alimentos, como si eso no obedeciera a un fenómeno que se llama la conectividad ecológica. Si hay agua en Bogotá, es porque tenemos unos páramos, el Chingaza, el páramo de Sumapaz, y porque la Amazonía colombiana y la Amazonía en general de todos nuestros países, compartida por varios de los países de América Latina,
pues tiene unos bosques que generan humedad y a través de ese fenómeno de la condensación y los vientos alisios permiten que precisamente se genere el agua en los páramos. El páramo de Sumapaz es una fuente hídrica importantísima. Quiero decirles que Colombia, para quienes no lo sabían, es poseedora del páramo más grande del mundo entero. Y ese páramo está en Bogotá, en la localidad 20 de Sumapaz. Sumapaz representa el 80% de la ruralidad de Bogotá, Distrito Capital, porque además Bogotá es rural en un 70% de su territorio. Y esa ruralidad, buena parte de ella está concentrada en la localidad de Sumapaz, donde está precisamente asentado ese páramo maravilloso de Sumapaz, que invitamos a todos nuestros seguidores a que lo conozcan, a que vayan a ver los frailejones, a que observen esos ecosistemas maravillosos a través de los cuales nosotros podemos tener ese milagro del mínimo vital. Entonces, ¿qué hacían los fusagasugueños el domingo? Pues defendiendo nada menos y nada más que el páramo de Sumapaz del fracking, del fracturamiento hidráulico de la roca, con esos cócteles de químicos que se inyectan con litros y litros de agua y que, como decía bien el doctor Rodrigo Negrete, pues ponen en riesgo las aguas subterráneas y también superficiales y las despensas agrícolas. Estos municipios son municipios que han vivido durante toda su historia de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de una serie, digamos, de renglones económicos de los cuales las personas sobreviven y generan su capacidad comercial. Si nosotros permitimos, doctor José Gregorio, estos temas del fracking, por ejemplo, que ya está demostrado en los países donde se ha realizado, que tiene unos efectos nocivos sobre la salud pública y la salud ambiental, realmente estamos abocando a las comunidades a un fenómeno no solamente de conflictividad, sino de desplazamiento forzado. Yo no me imagino Bogotá, que ya nosotros bordeamos los 10 millones de habitantes. ¿Qué sería si nosotros continuamos con estas locomotoras prendidas en los territorios, recibiendo más personas de las regiones, sin tener realmente una oferta para atender estas necesidades? Y por el contrario, tendríamos un desabastecimiento general. O sea, no me imagino la carestía, la inflación y el aumento en el costo de vida para los capitalinos y las grandes ciudades o ciudades intermedias del país, porque nosotros dependemos del campo colombiano. Entonces, si nosotros no le apostamos a cuidar las fuentes hídricas, a proteger precisamente las despensas agrícolas de Colombia, el ecoturismo, porque estos son municipios divinos. Yo tuve la fortuna de conocer Fusagasugá, ver sus bosques, sus montañas, ver sus lagunas, todos los ecosistemas bellísimos, ¿no?, que tiene Fusagasugá. Realmente nosotros estamos perdiéndonos de norte y por eso es tan importante lo que dice el doctor Rodrigo Negrete, digamos, el carácter fundamental que tienen los mecanismos de participación. Tiene una trascendencia enorme en lo que son los intereses de seguridad nacional de Colombia. Y yo quiero ponerlo en ese terreno. O sea, la seguridad nacional de este país depende de la provisión de recursos naturales que son escasos. No podemos estar pensando que el problema de la seguridad nacional son las consultas populares, porque entonces pusieron a tambalear a las multinacionales. No, ¿dónde está nuestro ejercicio de soberanía y dignidad, doctor José Gregorio? Yo quiero leer dos cosas antes de continuar, porque hay que dejar muy en claro que las consultas ya efectuadas son vinculantes. Pero desde luego. Claro. Incluida la de Fusagasugá. Son vinculantes porque se está diciendo en muchas partes, doctor Negrete, que no son obligatorias, que entonces el pueblo votó para nada. Y es precisamente lo que no podemos aceptar. Y quiero leer el artículo 55 de la Ley 134 de 1994, que es la ley estatutaria sobre mecanismos de participación. Respecto a la consulta, dice: la decisión tomada por el pueblo en la consulta será obligatoria. Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado, como ocurrió en Fusagasugá, no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral. Allí tenemos el umbral y tenemos la mayoría. Y el artículo 56 de la misma Ley 134 de 1994 señala que cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria,
El órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva, cuando para ello se requiera de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local. La corporación respectiva, que puede ser la asamblea o el consejo, deberá expedirla dentro del mismo periodo de sesiones y a más tardar en el periodo siguiente. Si vencido este plazo, el Congreso, la Asamblea, el Consejo o la Junta Administradora Local no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde o el funcionario respectivo dentro de los 3 meses siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo según o resolución local, y en este caso el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de 3 meses. Y también, para dar paso a ustedes, leo una partecita del que va a ser, entiendo, el salvamento de voto del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien había sido ponente de una de las sentencias anteriores de la Corte, quien dice que, a su juicio, la Corte se equivocó, que vació la autonomía de las entidades territoriales en materia de ordenación del suelo y de consultas populares sobre minería e hidrocarburos al efectuar una lectura restringida de los artículos 287, 311 y 317 de la Constitución Política, que le otorgan a los municipios las facultades de ordenar el desarrollo del territorio y reglamentar el suelo en desmedro de los principios de concurrencia, coordinación y descentralización ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, y él cita, entre otras, la sentencia 123, C-123 de Sala Plena de 2014 y la C-035 de 2016. Doctor Negrete. Yo creo que, doctor Gregorio, primero coincidimos con el salvamento de voto del doctor Alberto Rojas. Incluso él también toca otro tema que a nosotros nos pareció importante y que lo planteamos también en la audiencia pública el 12 de abril, justo cuando la Corte convocó para avanzar en este tema de la discusión de la tutela de Cumaral, de la consulta popular de Cumaral. Y es que la empresa Avanzar no tenía la legitimación para intervenir en este proceso, para haber interpuesto la tutela. Es un tema que está en discusión de justicia, de hecho hizo una larga exposición sobre el asunto. Otro tema importante, digamos, es el ahondamiento del centralismo que genera la Corte con este fallo. Es preocupante porque está justamente el otro principio de la organización del Estado, la autonomía territorial. Aquí están en juego muchos principios y muchos mandatos. También la Corte desconoce el principio de legalidad en nuestra lectura porque hay una ley expresa, la ley 136 en el artículo 33, que dice expresamente que los proyectos que generen cambios significativos en el uso del suelo, como la minería, el turismo, entre otros, deben ser consultados. O sea, hay una ley que dice que se debe consultar. ¿Cómo desconoce entonces esa facultad? Y como bien dice el Consejo de Estado en sus siguientes fallos, es que ese mecanismo debe darse y ninguna de las leyes estatutarias consagra que se deba concertar con la nación a hacer consultas populares. Entonces, hoy por hoy tenemos el Consejo de Estado, si se quiere, alineado al principio de legalidad y la Corte pensando en otros intereses. Preocupante el asunto. En la protección del páramo de Sumapaz, pues también recordemos que ya Arbeláez también hizo consulta popular, Cabrera hizo consulta popular, lastimosamente San Bernardo pues está suspendida, pero lo de Fusagasugá efectivamente, digamos, es como una región, la región del Sumapaz que se suma en bloque a tratar de defender el páramo y por supuesto las formas de vida y demás. Entonces yo creo que en ese aspecto es importantísimo lo que se gesta desde los territorios, que nos da más mensajes claros a nosotros desde, digamos, lo que vivimos en Bogotá, de cómo se genera esa defensa, cómo nos tenemos que articular, cómo tenemos que ser coherentes para poder avanzar, digamos, con esa participación ciudadana, no como algunas personas piensan que es que hay unos intereses politiqueros detrás de esto. Puede que haya intereses políticos, además, si defendemos derechos fundamentales, esos son derechos políticos. Son derechos políticos. Claro, pero aquí ha sido un despertar de la democracia, han sido jóvenes como Jorge Mario, o sea, han sido campesinos, han sido pueblerinos, gente que ha sentido que hay una presión desmedida y que tienen que hacerle frente, porque si no, ellos son los primeros que se van a desplazar, como bien ha demostrado la Corte, se ha demostrado en diferentes estudios técnicos, científicos, etcétera. Yo no sé si Jorge Mario nos quiere contar un poco más también, con su permiso, doctor Gregorio, claro, del proceso que se surtió. Sí, yo quisiera, pero suelo, Jorge Mario y doctor Negrete, contarles que hago a veces las veces de abogado del diablo en este programa para suscitar precisamente el debate y la controversia. Yo quiero oír a Jorge Mario que nos cuente cómo fueron las incidencias
indagando acerca de si existe algún derecho adquirido de por medio, en fin, porque uno de los argumentos que se emplea para sostener que no debería darse lugar a las consultas populares en esta materia radica en que puede haber derechos adquiridos y que después esas empresas van a demandar al Estado colombiano. Entonces, ¿existía algún antecedente de contrato, etcétera? Quien instauró la tutela seguramente debió ser una petrolera o una empresa, ¿no? ¿Cómo fueron las cosas en Fusagasugá? Sí, en primer lugar, pues, como sabemos, en el ordenamiento jurídico colombiano, acá en Colombia, en materia de derecho ambiental, no hay derechos adquiridos. Y eso es algo que teníamos muy claro. Yo sigo de abogado del diablo. Y eso es algo... Está en la sentencia, la 293 del 2002 y la 035 de 2016. La misma Corte constitucional. Yo defiendo la posición de Jorge Mario. Pero es importante decirlo, claro. Pero total, es importante. Para que los oyentes y los que nos siguen tengan la visión completa. Ese es un caballito de batalla que tienen las empresas y el gobierno, así como el exceso de democracia que representan las consultas populares. Bueno, doctor Jorge Mario. La misma Corte Constitucional ha dicho que en materia ambiental no hay derechos adquiridos. Uh-huh. Eso de un lado. Y prevalece el interés general sobre el interés particular. Exactamente. Pero de otro lado, sabemos que hay un componente transnacional detrás de todo esto. Uh-huh. Y es que Colombia ha firmado una serie de tratados de inversión extranjera, claro, con otro estado, pero que a la postre permite que sea el inversor extranjero el que demande directamente al Estado colombiano. Y ante esa feria de títulos mineros que se han venido dando en Colombia, porque literalmente fue una feria, entonces las Cortes han tenido que entrar en el centro de la pelea y empezar a compensar los intereses democráticos del Estado colombiano, de las leyes de Colombia, y los intereses internacionales a partir de los tratados que ha firmado Colombia. Bueno, en el caso de Fusagasugá, entonces, no hubo una tutela de una empresa, no, sino una tutela del pueblo. De un particular. Que fue la formulada por esta niña María de José. La Universidad Libre, abogada de la Universidad Libre, que hizo uso del derecho previsto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela, para defender los derechos de la comunidad. Bueno, pero en el fallo de la Corte Constitucional, el de la Sala Plena, que fue precisamente el que cambió esa jurisprudencia, ese sí se refiere a demanda presentada por una empresa. En el caso de Cumaral. Exactamente. Sí, la empresa Manzarrobar Energy. Y la de San Bernardo, ¿quién presentó la tutela? Es un particular que no había intervenido en el proceso previo. Entonces también consideramos que no tenía legitimación por activa para haber interpuesto la tutela. No obstante, el Consejo de Estado que dice es que es un asunto de interés nacional, entonces cualquier persona está habilitada para interponer claro, digamos, la tutela. Entonces, pues preocupa un poco porque hay unas reglas que se están desconociendo en este asunto. Entonces, yo quiero también, porque es que hay un tema también que surge en Fusagasugá y es lo siguiente, asociado a la minería, porque se prohíbe la minería a gran escala, pero hay un tema con la minería mediana y pequeña escala que puede ser también muy complicado. Ajá. Y ahí surge otro elemento importante, que son los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, que yo creo que es importante no perderlo de vista, porque yo también he estado conversando con algunos comités promotores de Fusagasugá sobre el asunto y con otros municipios. Si la Corte efectivamente, como se ha anunciado, ha cerrado las puertas para las consultas populares para este tema del extractivismo. Como parece, yo tengo todavía tengo una expectativa allí, porque yo creo que en el fallo la Corte no va a poder desconocer una cantidad de normas constitucionales sumamente claras y perentorias. Y su propio precedente jurisprudencial, porque fue la Corte en 2016 en la sentencia T445, ratificada en sala plena por el auto 053, sala plena, donde dijo expresamente que se podía prohibir la minería mediante consultas populares, mediante acuerdos municipales asociados al ordenamiento territorial, o sea, los POD, los EOT y los PBOT, y mediante acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, que es una función de los consejos municipales previsto en el artículo 313, numeral 9. O sea, es diferente, es otra función diferente
diferente del ordenamiento del suelo, que pueden complementarse, claro que sí, pero es una facultad diferente y solamente, digamos, se ha hecho referencia a ese artículo en la ley 99, artículo 65, numeral segundo, y tiene que ver con el rigor subsidiario. En ese sentido, lo que dijo el Consejo de Estado es que los municipios sí podían prohibir la minería, que las competencias de la nación sobre el subsuelo no eran excluyentes de los municipios, que no podían desconocerlos, que no podía darse ese vaciamiento de la autonomía territorial y de las competencias municipales, y en tal virtud, en aras de proteger el patrimonio ecológico, y aquí entra el medio ambiente con mucha fortaleza, podían prohibir estas actividades que está demostrado técnica, científica y jurisprudencialmente que generan grave afectación ambiental y social. Entonces, además de la consulta popular, tenemos otro mecanismo, los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, y fue la tutela que de hecho interpuse con los concejales de Urrao la que dio lugar que el Consejo de Estado diera vía libre esos acuerdos. Fue el caso de Urrao en Antioquia, 23 títulos mineros, más de la mitad del municipio titulado para minería de manera inconsulta también, y en ese caso fue por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, ¿no? El departamento de Antioquia es autoridad minera, es el único departamento que es autoridad minera delegado por el Ministerio de Minas. Entonces hay otro mecanismo, además de las consultas populares. Si nos cierran ese mecanismo, haremos uso de otros, pero por supuesto fortaleciendo también la movilización social y todos los demás mecanismos que nos prevé la Constitución política y la ley. Entonces, Fusagasugá tiene que pensar qué hacer con la mediana minería, porque te pueden sumar muchos títulos de mediana minería y también te van a, claro, digamos, afectar el territorio. Va a causar el mismo daño. Pero yo quiero decir algo desde el punto de vista constitucional, ya para terminar el programa, antes de darles la palabra a la doctora Dione y a Jorge Mario. Es que desde el punto de vista constitucional, la sentencia de la Corte tiene un efecto, que es enviarle al Congreso el tema. Es decir, prácticamente la Corte, diríamos en lenguaje de Poncio Pilatos, lavarse las manos, enviarle al Congreso, para que el Congreso decida. Y yo creo que mientras el Congreso no dicte una norma que modifique las cosas, se pueden hacer las consultas populares, porque el fallo de la Corte no tiene la fuerza prohibitiva, es decir, no tiene una fuerza general como para decir quedan prohibidas las consultas. Nos acogemos ese concepto, doctor José Gregorio. No tiene. Menos mal existe el doctor José Gregorio. No tiene en este ese mundo. sentido. No tiene ese sentido porque es una sentencia de unificación, pero que ni siquiera hace jurisprudencia. Como lo decíamos hace 8 días, es que la jurisprudencia no es un solo fallo. La jurisprudencia está compuesta por una serie de decisiones en el mismo sentido, que van dejando una huella y que van orientando la interpretación, la aplicación del derecho y el sentido que tienen las normas. Yo creo que aquí no hay propiamente una jurisprudencia, por el contrario. La jurisprudencia es aquella que cita el doctor Alberto Rojas Ríos en su salvamento de voto. La jurisprudencia es aquella de la que habla el doctor Negrete, de la que ha hablado Jorge Mario también, la doctora Dione. Esa es la jurisprudencia hasta ahora. Este es un fallo que es de sala plena, es sentencia de unificación, tiene indudablemente un efecto en el caso específico y deja allí unas disposiciones, no son disposiciones, unos conceptos que plasma la Corte, pero que en principio, según el comunicado, son contradictorios. Vamos a ver qué dice el fallo definitivo. Y como la Corte le ha enviado el asunto al Congreso, mientras el Congreso no dicte las normas, el ordenamiento jurídico sigue tal y como viene operando, es decir, pueden hacerse las consultas, pero además hay otra cosa. Me parece que los actos anteriores, todos aquellos que, por ejemplo, ya hubieran convocado consultas, deben tener aplicación. Porque ¿quién lo puede prohibir? ¿Quién tendría la autoridad para prohibirlo? Y ya las consultas efectuadas, como lo leíamos en los artículos pertinentes de la Ley 134, esas consultas son obligatorias. Un minutico para cada cual con el fin de dar sus conclusiones. Doctora Dione. Mi doctor José Gregorio, recordemos siempre que una de las finalidades del Estado colombiano es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida política, administrativa y cultural de la nación. Literalmente lo dice la Constitución. Facilitar la participación de todos. Ese tipo de cortapisas que le ponemos a las consultas populares,
ya sea por temas fiscales, no hay plata para financiar las consultas. Qué lástima, ¿no? Qué lástima para los ciudadanos. Ese es un argumento realmente burdo para decirle a la ciudadanía que no vamos a cumplir lo que dicen las normas. Entonces, quien esté planteando eso, pues se está aislando, está incumpliendo la Constitución del 91, nada menos y nada más, lo que va a ser ratificado por el artículo 79 del medio ambiente sano. Y es que además es obligación hacer partícipes a las comunidades en las decisiones que puedan afectarlo. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otro lado, mi doctor José Gregorio, las consultas populares, la acción de tutela y otros mecanismos en Colombia son una válvula de escape a la conflictividad social. De no ser porque existieran estos mecanismos, estaríamos en una situación seguramente muy compleja de protestas, de manifestaciones y probablemente algunas alternativas, digamos, por la fuerza o por las vías de hecho. Esas no son aceptables, que no son aceptables. Y las rechazamos desde ahora. Por eso, doctor José Gregorio, es tan importante fortalecer estos canales legales. Por eso es tan importante no decirle no a esas comunidades organizadas que, lejos de tomarse las armas o tomarse una institución o hacer un paro o tomarse una vía pública, utilizan los mecanismos del derecho. Claro. Nosotros no podemos en Colombia seguir jugándole al conflicto. Y es que realmente si nosotros logramos superar 60 años de conflicto armado con las FARC, recordemos que nuestros conflictos son diversos, hay conflictos territoriales, hay conflictos étnicos, hay conflictos económicos profundos en el país, hay conflictos políticos, que una de sus expresiones eran el conflicto armado. Pero si nosotros seguimos con esa lectura de atajar esa voz de la ciudadanía, que es nuestro principal propósito, el Estado colombiano está fundado, está creado para precisamente procurar el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, el buen vivir de los ciudadanos, si lo queremos poner en la concepción indígena, cosmogónica de los pueblos andinos. Entonces nosotros tenemos que recordar para qué estamos y por eso es tan importante el llamado que hacemos desde estos micrófonos, desde la academia, desde los medios de comunicación, seguir en ese ejercicio como el que hace Jorge Mario, que va a ser próximo a recibirse en Derecho, y animarlo a él y a todos esos jóvenes y enviarles un saludo muy afectuoso a los jóvenes líderes promotores de Fusagasugá, al alcalde que tuvo esa entereza y esa valentía de ponerse al frente y pese a que había voces adversas que le decían que de pronto estaba desacatando órdenes, pues gracias también a los buenos consejos del doctor José Gregorio y de muchas organizaciones que como bien planteó el doctor Rodrigo Negrete, animaron y acompañaron, pues hoy están resistiendo y vamos a estar muy atentos porque el tema de Fusagasugá, como el de San Bernardo, como el de Piedras, Cajamarca, Cumaral y tantos territorios, porque todavía están en fila, doctor José Gregorio, 54 consultas populares en el país, pues todos los colombianos tenemos que estar atentos, con los ojos encima, acompañando, porque su dolor y su realidad es la nuestra. Especialmente estamos hablándole a quienes habitamos las grandes ciudades del país. Nosotros dependemos de esos territorios y de su bienestar depende también nuestro bienestar. Jorge Mario. Dos cosas. En primer lugar, podemos concluir que las consultas populares y los procesos sociales que hay detrás de las consultas populares muestran las características y las virtudes de la Constitución del 91. Es decir, hasta el 26 de agosto se hizo por primera vez una consulta popular a nivel nacional que fue la consulta anticorrupción. Las consultas populares en los municipios para decidir sobre estos temas en materia ambiental son el desarrollo de ese mecanismo de participación ciudadana que consagra la Constitución, porque nosotros sabemos que desafortunadamente de tantas cosas bonitas que trae la Constitución del 91 no todas se han podido aplicar. No, y la del 26 de agosto no alcanzó el umbral. Y está en problemas graves en el Congreso, justamente por eso. Es que no es obligatoria, claro, porque no alcanzó el umbral. Así es. Sí. Y eso del umbral es muy importante, yo lo quiero decir porque ¿qué se garantiza mediante el umbral? No es un capricho. Se garantiza mediante el umbral la legitimidad del respectivo proceso. En el año 2002, tampoco de las 15 preguntas que se llevaron a consideración del pueblo por el doctor Álvaro Uribe. El referendo. En el referendo, sí, solamente una pregunta, la primera alcanzó el umbral. Las demás se hundieron porque no alcanzó el umbral, sencillamente, y eso tiene que ver con la legitimidad. Doctor Negrete, su
su conclusión. Bueno, yo me allano a su posición sobre que las cosas siguen como están hasta tanto el Congreso expida la ley correspondiente. Me parece además totalmente legítima. Por supuesto, yo no soy quien para juzgar su posición, al contrario. Pero también pienso lo siguiente: en el evento que, ya conociendo el texto de la sentencia como tal, la Corte señale que efectivamente las consultas populares no proceden en materia extractiva, porque no les importa el día sin carro. Eso es una decisión local que no le interesa al gobierno. Le interesa es cuando se cuestiona su modelo económico. Sí, pero es que la sentencia se refiere a una tutela. A una tutela, sí. Con un efecto específico. El decreto 2591 del 91 dice con claridad que la sentencia de tutela tiene efectos en el caso específico. Por eso precisamente la Corte dice el tema va a consideración del Congreso, porque es el Congreso el que finalmente tiene la autoridad suficiente como para expedir una ley con un sentido, con un alcance general. Fuera un fallo de constitucionalidad, no de tutela, sino un fallo que, por ejemplo, condicionara la exequibilidad de una norma, pues eso es totalmente obligatorio y no se puede desconocer. Obliga tanto a las autoridades como a los particulares. Pero este es un fallo de tutela en que se sienta una determinada opinión de la Corte que también tiene incidencia obligatoria en el caso concreto, pero no en todos los demás casos que no estaban subyúdice en ese proceso. De acuerdo, doctor, pero no nos olvidemos que la Corte, incluso en caso de tutela, le ha dado efecto erga omnes a ciertos fallos. Entonces, claro, para casos similares. Y parece ser que este es uno de esos asuntos. Por eso es una sentencia de unificación. Recordemos que ya había pedido una, que es la T445. Bueno, pero con el riesgo de que efectivamente se diga que no proceden consultas populares a futuro sobre temas extractivos, entonces uno dice, bueno, entonces apliquemos los principios de coordinación y concurrencia, como son en doble vía. Correcto. Entonces, si no hay consultas populares desde lo local, entonces insistimos que no haya títulos mineros ni petroleros desde la nación hacia los municipios. Y por principio de precaución, mi querido doctor Rodrigo Negrete. De acuerdo. El rigor subsidiario, progresividad. O sea, hay una cantidad de principios de por medio allí. Entonces, si el tema está en que vamos a parar la voluntad popular en un mecanismo constitucional y legal, pues paremos parte de lo que está generando el conflicto, que es esta forma como se hace la titulación minera y petrolera en el país, la forma como se desarrolla esa actividad sin rigor, sin control, sin seguimiento, generando graves afectaciones sociales, ambientales, prostitución, drogadicción, despojo, desplazamiento, inflación, incremento del costo de vida, o sea, y deterioro ambiental evidente. Entonces, doctor, o sea, apliquemos la doble vía. Pero esperemos el fallo de la Corte. De acuerdo. O modifiquemos el margen de regalías, mi doctor Rodrigo Negrete. Posible. O las deducciones, que tienen 229 deducciones en el Estatuto Tributario. Entonces, pero yo les digo lo siguiente, desde el punto de vista constitucional. Es necesario esperar el sentido del fallo. Como les manifiesto, un comunicado no tiene ningún efecto jurídico. Hay que esperar cuál es la sentencia y les propongo lo siguiente, hacemos otro programa cuando la sentencia de la Corte se divulgue dentro de unos meses. Sí. Me parece perfecto, doctor. No sabemos, pueden ser 8 o 9 meses o 10. No, o de para pronto que 3 semanas. Sí, para que la Corte nos entregue el fallo. El de la Justicia Especial de Paz lo profirieron en noviembre de 2017 y solamente se divulgó a finales de julio el contenido de la sentencia, de julio de este año. Bueno, Jorge Mario, muchas gracias por su presencia en La Voz del Derecho. Igualmente a la doctora Dione Alexandra y al doctor Negrete, muy gentil. Muchas los gracias. Espero entonces, desde ahora quedan convocados. Muchas gracias. Esta consulta también queda convocada. Esta sigue. Para el día en que salga ya el fallo de la Corte firmado por los magistrados y con los salvamentos de voto. Muchas gracias. A usted, doctor. A usted, doctor. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad.